Vamos a orar, mis hermanos, para iniciar nuestro sermón de hoy. Amante Padre Celestial, Dios, gracias, Señor, por este tiempo y por este momento que nos das de poder, Dios, expresar, Dios, tus verdades a tu pueblo. Dios, bendícenos, ayúdanos, Padre, a poder entenderlas y aplicarlas a nuestro corazón para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, este es el segundo sermón de la serie Cerca de Dios, que comenzamos ya hace unas semanas atrás, con respecto a lo que es el Salmo 73. Y hoy vamos a tener la primera parte, digamos que el segundo sermón, pero la primera parte de lo que tiene que ver con el Salmo 73. Y hemos titulado este sermón de hoy, ¿Cómo enfrentar las dudas y los sufrimientos de envidia al mirar al mundo? Vamos a leer el Salmo 73 del 1 al 16. Dice así: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Amén. Vivimos en un tiempo marcado por las comparaciones constantes, las redes sociales, las conversaciones con amigos o compañeros, y lo que vemos a nuestro alrededor nos expone continuamente a la vida de otros. Vemos a personas que prosperan financieramente y logran reconocimiento, disfrutan de vidas aparentemente perfectas, mientras nosotros luchamos con dificultades, con retos y también con frustraciones. A veces incluso los que no temen a Dios parecen avanzar sin problemas. Esto puede llevarnos a una pregunta, y esto nos lo hacemos muchas veces, pero nosotros no lo decimos en voz alta. La pensamos solamente y pensamos, ¿vale la pena seguir a Dios? El Salmo 73 aborda, mi hermano, esta lucha con una honestidad que es profundamente humana. Asaf, el autor del Salmo, no es una figura lejana o idealizada, es alguien como tú, mi hermano, y como yo. Él luchó con dudas y él luchó con envidias y un sentido de injusticia al ver cómo los impíos prosperaban mientras los justos enfrentaban muchos sufrimientos. En la palabra de Asaf encontramos un eco de nuestras propias luchas, ¿verdad? Algo parecido, pero también encontramos una guía para enfrentarlas. Este salmo nos recuerda que no estamos solos en nuestras preguntas. Incluso los más fieles siervos de Dios han enfrentado momentos de confusión y tentación. Asaf nos muestra que enfrentar estos sentimientos no es un pecado en sí, pero quedarse atrapado en ellos sin buscar a Dios sí puede ser peligroso para nuestra fe. La lucha de Asaf es universal, pero también esta lucha es una lucha actual. A lo largo de la historia, los creyentes se han preguntado, ¿por qué los que hacen el mal prosperan? Es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué yo, que intento hacer lo correcto, enfrento tantas dificultades? ¿Realmente importa vivir una vida justa? Hoy, mi hermano, estas preguntas se sienten más relevantes que nunca. Vemos a personas que ignoran a Dios y aún así disfrutan de una vida cómoda.
Por otro lado, vemos a creyentes fieles enfrentando pruebas y sufrimientos y pérdida. En medio de estas realidades es fácil, pero muy fácil sentirse desanimado. Es muy fácil dudar en la bondad de Dios y así como Asaf, casi tropezar en nuestra fe. El Salmo 73, mi hermano, no es un regalo, es un regalo de Dios para aquellos que enfrentan estas luchas. Este texto nos muestra que podemos ser honestos con nuestras emociones y pensamientos delante de Dios. También nos enseña que nuestras percepciones pueden ser erróneas y necesitamos acercarnos a Dios para obtener una perspectiva correcta. El propósito, mi hermano, de este mensaje es ayudarte a entender cómo puedes enfrentar las dudas y los sentimientos de envidia al mirar al mundo. Y cómo puedes salir de este lugar de confusión hacia un lugar de paz y confianza en Dios. Porque la verdad es esta, mi hermano. Aunque nuestras emociones sean fuertes y nuestras dudas sean muy reales, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo justo. Él tiene un plan perfecto que va más allá de lo que podemos ver o lo que podemos entender. Mi hermano, piensa en el mundo en el que vivimos. Estamos rodeados de mensajes que exaltan la riqueza, que exaltan el éxito y el poder como el camino hacia la felicidad. ¿No es así? Se nos enseña a medir nuestro valor por lo que tenemos o por lo que nosotros logramos, y cuando nosotros vemos que otros parecen tenerlo todo mientras nosotros seguimos luchando cada día, es natural que surjan dudas y que surjan comparaciones. Pero Dios nos llama a vivir con una perspectiva diferente a estas cosas, una que va mucho más allá de las apariencias y una perspectiva que se centra en su verdad eterna. A lo largo, mi hermano, de este sermón vamos a ver cómo Asaf enfrentó sus dudas y envidia y cómo finalmente encontró consuelo y claridad en la presencia de Dios. Si hoy, mi hermano, te sientes desanimado comparándote con otros o cuestionando la bondad de Dios, pues mi hermano, este mensaje es para ti. Hay esperanza, hay claridad y hay paz disponible cuando llevamos nuestras luchas a los pies de nuestro amado Señor y Salvador. Así que, mi hermano, hoy te invito a que abras tu corazón y que abras tu mente, porque Dios quiere hablar a tu vida a través de su palabra. Él quiere recordarte que su bondad no cambia, que Él sigue siendo justo y que Él al final los que confían en Él no serán avergonzados. Vamos a leer y vamos a atravesar a través del Salmo 73 de entender estas verdades. Dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El Salmo 73 comienza con una declaración que es tanto una afirmación como un ancla para todo lo que sigue. Dios es bueno. Asaf, antes de exponer sus dudas, su confusión y su lucha interna, establece esta verdad como un fundamento firme. Es como si estuviera diciendo, aunque lo que voy a describir sea difícil, esta verdad permanece inamovible. Dios es bueno. Este primer versículo es la base para enfrentar estas dudas y los sentimientos de envidia, porque todo comienza con reconocer en primer lugar que Dios ese es bueno, recordar a Dios y su carácter. Hay que recordar siempre la posición de Dios en el universo. Hay que recordar siempre la bondad de Dios para con nosotros. Y este es el punto de partida para analizar nuestras dudas, ya que de no ver nuestras situaciones a través de los lentes de esta realidad, indudablemente nos llevará a sentirnos sin esperanzas. Siempre debemos de recordar primero que Dios es nuestra esperanza. Si bien estamos pasando por momentos de dudas y situaciones que nos hacen sentirnos solos y abrumados, debemos de apoyarnos en la verdad del amor y la soberanía de Dios. Asaf no habla de una bondad superficial o de una bondad circunstancial. Él se refiere a una bondad profunda, una bondad que está arraigada en el carácter eterno de Dios. Esta bondad no depende de lo que sucede en nuestras vidas ni de cómo percibimos el mundo.
Es una bondad constante que trasciende nuestras emociones, nuestras dudas y nuestras circunstancias. La bondad de Dios es un atributo esencial de su carácter. Él es bueno, no porque nos dé todo lo que queremos, sino porque siempre actúa de acuerdo con su perfecta justicia. Él siempre actúa de acuerdo con su perfecto amor y de acuerdo con su perfecta sabiduría. Incluso cuando no entendemos sus caminos, su bondad permanece inalterable. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dice en Éxodo 34:6, cuando Dios se revela a Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta declaración nos recuerda que la bondad de Dios es parte integral de quien Él es. No depende en lo absoluto de nuestras circunstancias ni de nuestra percepción limitada. Es importante notar, mi hermano, que Asaf no comienza con sus sentimientos o con lo que ve a su alrededor. Él comienza con lo que sabe acerca de Dios. Y esto es un recordatorio crucial para nosotros. Cuando enfrentamos dudas o envidia, debemos empezar recordando quién es Dios. No enfocándonos en nuestras emociones o en lo que parece injusto. Siempre hemos dicho, mi hermano, que para poder entender la doctrina bíblica debemos de entender quién es Dios. De hecho, todas las doctrinas desviadas que escuchamos por ahí, por ejemplo, citando un ejemplo muy particular, la canción de Arrebato, o la canción cuando dice, cuando levanto mis manos, revelan una comprensión errada de la forma en la que Dios interactúa con su pueblo y otras cosas, otras canciones similares o doctrinas similares. Y son el resultado de una mala comprensión del aspecto o del conocimiento de quién es Dios. Cuando nos enfocamos en conocer el carácter de Dios, podemos sin lugar a dudas saber qué puede Dios hacer y qué Dios no puede hacer. Te dirá, pero Dios lo puede hacer todo. Dios no puede, sin lugar a dudas, Dios no puede hacer algo que esté en contra de su palabra, porque es su palabra, y eso es parte de su inmutabilidad. Dios no puede cambiar su ley, por ejemplo, porque la ley de Dios es Dios. Sin embargo, este es un tema de otra clase. A menudo, mi hermano, nuestras dudas surgen porque permitimos que nuestras circunstancias definan nuestra fe. Si estamos enfrentando dificultades o envidia a otros, viendo a otros prosperar mientras nosotros luchamos, comenzamos a cuestionar a Dios. Pero Asaf nos enseña que debemos aclararnos en la verdad de su bondad antes de analizar nuestras circunstancias. Imagínese un padre que disciplina a su hijo. Desde la perspectiva del niño, la disciplina puede parecer injusta o incluso puede parecer cruel, pero el padre actúa desde un lugar de amor y de bondad, buscando siempre lo mejor para el niño a largo plazo. Bueno, de la misma manera, aunque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nosotros podemos confiar en que Él es bueno y siempre busca nuestro bienestar eterno. Amén. Nosotros vemos el bosque y nos fijamos solamente en un árbol y no podemos ver todo el panorama. De hecho, como ejemplo, cuando nosotros vemos un video, por ejemplo, de un dron, nosotros estamos en el suelo y solamente vemos hasta donde nuestros ojos pueden ver. Pero cuando vemos desde arriba, desde un dron, vemos, por ejemplo, el bosque más amplio y vemos hasta dónde llega quizá y todo eso. Bueno, imagínense haciendo esta comparación o esta comparativa. Nosotros estamos en tierra mirando solamente lo que hasta donde nuestros ojos ven. Dios está allá arriba y ve todo el panorama. Reconocer la bondad de Dios, mi hermano, es crucial para poder enfrentar los sentimientos negativos. Asaf dice que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y esto nos muestra que la bondad de Dios no es un concepto abstracto, sino que es una realidad personal. Dios es bueno para con su pueblo, para con aquellos que lo buscan de corazón. Esto significa, mi hermano, que su bondad no es solo algo que podemos observar en el mundo, sino algo que podemos experimentar en nuestras propias vidas. Cuando reconocemos la bondad de Dios,
no solo estamos afirmando una verdad teológica, estamos declarando nuestra confianza en su amor y en su cuidado hacia nosotros personalmente. Asaf nos recuerda que Dios se preocupa por aquellos que le buscan con un corazón sincero, incluso cuando no entienden todo lo que sucede a su alrededor. Mi hermano, tome un momento para reflexionar sobre cómo ha experimentado usted la bondad de Dios en toda su vida. Quizá usted puede decir que fue a través de su provisión, como en algunos casos hemos escuchado al pastor que ha dado algunos testimonios. O también quizás a través de su protección usted la ha experimentado. La guía de Dios y la gracia en momentos difíciles quizá también usted lo ha visto. Recordar estas experiencias fortalece nuestra fe y nos ayuda a enfrentar las dudas con confianza. El reconocimiento de la bondad de Dios no significa que vamos a ignorar el sufrimiento o la injusticia. Asaf estaba muy consciente de las dificultades de la vida y de las aparentes injusticias que veía a su alrededor. Sin embargo, él elige empezar con esta verdad porque sabe que la bondad de Dios es el lente correcto para interpretar la vida. Job, por ejemplo, es otro ejemplo de alguien que enfrentó sufrimiento extremo, pero se aferró a la bondad de Dios. Aunque Job no entendía por qué estaba sufriendo, él declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta confianza en la bondad de Dios le permitió mantenerse firme incluso en medio de su dolor, incluso cuando su mujer le dijo: niega a tu Dios o maldice a tu Dios y muérete. A pesar de la situación por la que estaba atravesando Job, él se aferra a esperar en Dios, conociendo el camino que había recorrido. Mis hermanos, el mismo Satanás reconoce la valía de Job. Puede que Job haya tenido la misma duda que Asaf. Sin embargo, ellos confiaron en la bondad de Dios, ellos confiaron en la misericordia de Dios. Cuando olvidamos la bondad de Dios, nuestra fe se tambalea. Podemos caer en la trampa de la comparación, podemos caer en la trampa de la envidia y en el desánimo. Asaf mismo confiesa que estuvo a punto de resbalar en el verso 2. Esto nos muestra lo crucial que es anclarnos en la verdad de la bondad de Dios. La envidia y las dudas crecen cuando quitamos nuestros ojos de Dios y lo ponemos en las circunstancias. Pero cuando recordamos la bondad de Dios, nuestra perspectiva cambia. En lugar de preguntarnos por qué otros prosperan, comenzamos a confiar en que Dios tiene un propósito para nosotros. La bondad de Dios es como fundamento de nuestra fe. El primer versículo del Salmo 73 nos enseña que enfrentar las dudas y la envidia comienza con reconocer la bondad de Dios. Esta verdad es un ancla en medio de la tormenta y un recordatorio de que Dios, mi hermano, es fiel. Incluso cuando nuestras circunstancias no lo aparenten. Yo te invito a que reflexiones sobre la bondad de Dios en tu vida. Haz una lista de las formas en las que Dios te ha mostrado su bondad. Y mi hermano, usa esa lista como un recordatorio en los momentos en que tú tengas dudas. Recuerda que su bondad no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. Es una verdad eterna que puedes confiar plenamente. Anclados en esta verdad, podemos enfrentar cualquier lucha sabiendo que el Dios que es bueno siempre está obrando a nuestro favor, incluso en las temporadas más difíciles. Dice en el versículo 2 al 3, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf continúa su meditación en el Salmo 73 con una confesión muy honesta. A pesar de saber de que Dios es bueno,
casi tropezó en su fe debido a la lucha interna de la envidia y la confusión. Su vulnerabilidad nos muestra que incluso los creyentes más comprometidos pueden ser sacudidos cuando enfrentan la aparente injusticia del mundo. Este punto del Salmo es crucial porque describe la batalla que ocurre en el corazón cuando lo que sabemos acerca de Dios parece contradecir lo que vemos en el mundo. Asaf comienza diciendo que estuvo a punto de resbalar, que sus pies casi se deslizaron. Esta imagen nos ayuda a entender cómo las dudas, cuando no se enfrentan adecuadamente, pueden llevarnos a un estado de peligro, un estado peligroso, un estado de incredulidad o de desánimo espiritual. Todos, sin lugar a dudas, todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe se tambalea. Esto no significa que hemos perdido nuestra fe, pero sí que estamos en una posición vulnerable. Asaf describe esta vulnerabilidad como estar al borde de un resbalón, lo cual, mi hermano, es un recordatorio de que nuestras emociones pueden desenfocarnos y alejarnos de la verdad de Dios si no las manejamos correctamente. Imagina a un creyente que enfrenta dificultades económicas mientras observa a personas corruptas y deshonestas prosperar. Este creyente puede sentir que sus esfuerzos por hacer lo correcto son en vano. Y poco a poco su fe comienza a tambalearse. Este es el peligro del que habla Asaf. Permitir que nuestra visión limitada del presente nos lleve a dudar de la bondad y la justicia de Dios. Asaf confiesa que la envidia fue el desencadenante de su lucha. Él miró a los arrogantes, aquellos que vivían en desobediencia a Dios, y vio que prosperaban. Esta prosperidad superficial lo llevó a cuestionar el valor de su propia fidelidad a Dios. La envidia surge cuando comparamos nuestras vidas con las de otros y sentimos que ellos tienen algo que a nosotros nos falta. En el caso de Asaf, la envidia no solo se centraba en lo material, sino también en el aparente éxito y bienestar de aquellos que ignoraban a Dios. Este sentimiento es especialmente peligroso porque pone nuestro enfoque en lo que otros tienen en lugar de en lo que Dios nos ha dado. La envidia no es nueva. En Génesis 4, Caín envidió a su hermano Abel porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, mientras que la suya no. Esta envidia llevó a Caín a cometer el primer asesinato. La historia nos muestra cómo la envidia, cuando no se confronta, pueden llevarnos a actos y pensamientos destructivos. En nuestra sociedad, las redes sociales alimentan la envidia. Vemos publicaciones de personas que parecen tener vidas perfectas, vacaciones de lujo, relaciones ideales, carreras exitosas. Esto puede llevarnos a sentirnos insatisfechos con nuestras propias vidas y a cuestionar la bondad de Dios hacia nosotros. Como Asaf, podemos sentir que nuestros esfuerzos por ser fieles a Dios no son recompensados, mientras que aquellos que viven en desobediencia parecen prosperar. Asaf describe su confusión al ver que los impíos prosperaban. Esto parecía contradecir la idea de que Dios es justo y recompensa a los que le siguen. Asaf estaba luchando con lo que percibía como una injusticia. Los que vivían alejados de Dios disfrutaban de éxito y comodidad, mientras que él, a pesar de su fidelidad, enfrentaba dificultades. Esta confusión es común en nuestras vidas porque tenemos una visión limitada. Solo vemos una pequeña parte del panorama, mientras que Dios ve el todo. La prosperidad de los impíos puede parecer injusta desde nuestra perspectiva, pero en realidad es temporal y superficial. El profeta Jeremías también luchó con esta confusión. Dice en Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Al igual que Asaf, Jeremías llevó su pregunta y confusión a Dios buscando entender su justicia. La lucha de Asaf es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Para enfrentar la envidia y la confusión necesitamos reconocer que nuestra perspectiva está limitada por nuestra humanidad.
No podemos confiar en nuestras emociones o percepciones, sino que debemos volvernos a Dios y su palabra para obtener claridad. Mi hermano, acércate a Dios y confiesa a Dios tus luchas. Asaf no ocultó su envidia ni su confusión. Él las llevó a Dios. Haz lo mismo. Habla con Dios sobre lo que sientes y pídele que te dé una perspectiva correcta. Recuerda la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos enfrentamos confusión, debemos aferrarnos a lo que sabemos que es cierto. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Cambia tu enfoque. En lugar de enfocarte en lo que otros tienen, agradece a Dios por lo que Él te ha dado. La gratitud es un antídoto poderoso contra la envidia. Mi hermano, la lucha interna es real y todos la tenemos, pero no es definitiva. La lucha de Asaf con la envidia y la confusión es algo que todos enfrentamos en algún momento, pero este salmo nos recuerda que nuestras dudas y luchas no tienen la última palabra. Aunque nuestros pies puedan tambalearse, podemos acudir a Dios para encontrar estabilidad y claridad. Hoy yo te animo, mi hermano, a que examines tu corazón. ¿Hay envidia o confusión en tu vida? Si es así, no te desanimes. Estas luchas son oportunidades para crecer en tu fe y en la dependencia de Dios. Lleva tus sentimientos a Dios, pídele que te ayude a ver las cosas desde su perspectiva y confía en que Él es justo y bueno, incluso cuando no entiendes. Incluso cuando no entiendes todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando hagas esto, vas a experimentar una paz y una confianza que el mundo no puede ofrecer. Dice en el del versículo 4 al 12, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los demás mortales, ni son azotados como los otros hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará que su pueblo vuelva aquí y aguas en abundancia son extraídas para ello. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. En esta sección Asaf detalla su observación de los impíos y como su aparente prosperidad y comodidad les causaron aún más confusión y angustia. A primera vista parece que los malvados viven sin preocupaciones, que disfrutan de una vida libre de dificultades, una vida llena de éxitos y privilegios. Sin embargo, Asaf expone el peligro de dejarse engañar por las apariencias superficiales. Este es un mensaje crucial, ya que muchas veces nuestra percepción limitada nos lleva a hacer juicios erróneos sobre la vida de otros y el carácter de Dios. Asaf describe a los impíos como personas que parecen inmunes a las dificultades, que enfrentan el resto de la humanidad. Dice que no tienen congojas por su muerte y que no pasan trabajo como los demás mortales. Desde la perspectiva de Asaf, los impíos disfrutan de una buena salud, prosperidad y una vida sin problemas. Y mi hermano, este es el pensamiento común. Es fácil mirar a quienes ignoran a Dios y sentir que tienen vidas más fáciles o vidas más exitosas. Sin embargo, esta perfección es superficial y esta percepción no refleja la realidad eterna. La aparente seguridad de los impíos es una ilusión. Aunque parezcan prosperar ahora, no tienen un fundamento firme, ya que su vida está avanzada en cosas pasajeras. Dice en Lucas 16:21, Jesús cuenta la parábola del rico insensato, un hombre que acumuló grandes riquezas, pero que no era rico, que no era rico para con Dios. Aunque parecía seguro y exitoso desde una perspectiva terrenal, su vida terminó de repente. ¿Recuerdan cuando estuvo acumulando riqueza y dijo, ya puedo? Sin embargo, ese mismo día llegó el ángel de la muerte.
su vida terminó de manera repentina. Y todo lo que esta persona había acumulado no le sirvió para nada. Este relato, mi hermano, nos recuerda que la seguridad de los impíos es temporal y que las apariencias pueden ser muy engañosas. En los versos del 6 al 9 del Salmo 73, Asaf describe cómo la prosperidad aparente de los impíos alimenta su soberbia. Dice que la soberbia los corona y que se cubren de vestido de violencia. Su arrogancia no tiene límites, se burlan de otros, actúan con maldad y hablan con altanería. Incluso estas personas desafían a Dios abiertamente, diciendo, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. La arrogancia de los impíos es un reflejo de su confianza en sí mismos y en sus logros. Al confiar en su propia fuerza, olvidan que todo lo que tienen es temporal y que un día van a tener que rendir cuentas ante Dios. Su soberbia no solo los afecta a ellos, sino también a los demás, ya que su comportamiento suele incluir violencia, suele incluir opresión y desprecio hacia quienes los rodean. Un ejemplo de esto es el faraón de Egipto en la historia del Éxodo. Este es un claro ejemplo de la arrogancia de los impíos. En su orgullo, este se negó a escuchar a Dios y a liberar al pueblo de Israel. Este desafió abiertamente a la autoridad divina. Sin embargo, su soberbia lo llevó a su propia destrucción, mostrando que el orgullo y la altanería nunca quedan impunes. En el verso 10, Asaf menciona que muchas personas siguen el ejemplo de los impíos y son arrastradas por su influencia. Él dice, por eso Dios hará que su pueblo vuelva aquí y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Esto indica que la prosperidad y la arrogancia de los impíos pueden confundir incluso a los creyentes, llevándolos a cuestionar la justicia de Dios. Este es un gran peligro. Cuando nos dejamos influenciar por la aparente prosperidad de los impíos, podemos alejarnos de Dios y caer en la tentación de imitar su comportamiento. Esto es particularmente relevante en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación presentan una imagen distorsionada de lo que significa tener una vida exitosa. Pensemos en los valores que muchas veces se promueven en nuestra sociedad. El materialismo, el egoísmo, la búsqueda de poder a toda costa. Estos valores son atractivos porque prometen éxito y felicidad, pero en realidad conducen a un vacío espiritual. Como creyentes debemos tener cuidado de no dejar que estas influencias nos desvíen del camino de Dios. Dice en el verso, dice Asaf también ¿cómo sabe Dios? Se preguntan, ¿cómo sabe Dios? Dicen los impíos. Y hay conocimiento en el Altísimo. Su arrogancia los lleva a creer que son intocables y que pueden actuar sin consecuencias. Se parecen mucho a los políticos de nuestro país. Sin embargo, esta actitud refleja su ignorancia acerca del juicio de Dios y de las realidades eternas. Es fácil ser engañado por las apariencias, pero el Salmo 73 nos recuerda que la prosperidad de los impíos es temporal. Aunque parezcan triunfar, ellos ahora están acumulando juicio para sí mismos. Esto debe darnos perspectiva cuando enfrentamos la tentación de envidiar la vida de los impíos. El rey Nabucodonosor es un ejemplo de alguien que se dejó llevar por la arrogancia y el engaño de las apariencias. Dice en Daniel 4 que él se glorió en su propio poder y éxito, pero Dios lo humilló, mostrándole que todo lo que tenía provenía de él. La historia, mi hermano, está llena de ejemplos de personas que confiaron en su poder, que confiaron en sus riquezas, solo para ver sus vidas desmoronarse de manera repentina. Esto debe recordarnos que nada de lo que el mundo ofrece es duradero. El engaño de las apariencias es un peligro constante para los creyentes. La prosperidad de los impíos puede parecer atractiva, pero es temporal y es superficial. Como Asaf debemos de recordar que Dios ve más allá de las apariencias y que su justicia prevalece al final. Hermano, pídale a Dios discernimiento. Órele a Dios para que Dios te ayude a ver las cosas desde su perspectiva.
No te dejes engañar por las apariencias. Enfócate en las riquezas eternas. Recuerda que las verdaderas bendiciones no son materiales, sino que son espirituales. Vive con una perspectiva eterna. En lugar de envidiar a los impíos, confía en que Dios tiene un plan perfecto y que su justicia será revelada en su tiempo. No permitas que el éxito temporal de los impíos te desvíe del camino de Dios. Vive con integridad, sabiendo que lo que importa no es cómo comienzas, sino cómo terminas. En lugar de envidiar al mundo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él te dará todo lo que necesitas para vivir una vida plena y satisfactoria en Él. Los versículos 13 al 16 dicen: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En estos versículos, Asaf abre su corazón y expone la profundidad de su lucha espiritual. Al observar la prosperidad de los impíos y compararla con sus propias pruebas y con sus propias dificultades, él experimenta una crisis de fe. Se pregunta si vivir en obediencia a Dios vale la pena y si siente que su devoción y pureza de corazón han sido en vano. Este es un momento de profunda confusión y angustia. Y muchos de los creyentes la enfrentan hoy en día de alguna manera en su caminar con Dios. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, expresa Asaf. Asaf expresa un sentimiento de frustración y desilusión. Él había dedicado, mi hermano, su vida a vivir en santidad y obediencia a Dios. Pero al comparar su situación con la de los impíos, parece que su esfuerzo ha sido en vano. Aquí vemos el conflicto interno de un corazón humano que lucha con reconciliar lo que ve en el mundo con las promesas de Dios. Este es un sentimiento común cuando enfrentamos injusticias o adversidades, mientras otros que parecen ignorar a Dios prosperan. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿vale la pena servir a Dios si los impíos parecen disfrutar de todo sin consecuencias? Sin embargo, esta perspectiva se basa en una visión limitada de la vida y de la eternidad. El sentimiento de inutilidad proviene de enfocarnos en los resultados inmediatos en lugar de las recompensas eternas. Nuestra fidelidad no debe depender de lo que obtenemos en esta vida, sino de nuestra confianza en que Dios es justo y que Él recompensa a quienes le buscan sinceramente. Según Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. El verso 14 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf no solo enfrenta la aparente prosperidad de los impíos, sino también sus propias pruebas diarias. Siente que su vida está marcada por dificultades constantes, como si fuera disciplinado por Dios una y otra vez, mientras los malvados prosperan sin obstáculo. Este sentimiento de injusticia aumenta mucho más la lucha interna de Asaf. Las pruebas continuas pueden hacernos a nosotros sentir que estamos solos o que Dios no se preocupa por nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios usa las pruebas para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él, según Romanos 3:5. Aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras pruebas, nosotros podemos estar confiados en que Dios tiene un plan perfecto, incluso en medio del sufrimiento. Job es un ejemplo poderoso de alguien que enfrentó pruebas intensas mientras los malvados parecían prosperar. A pesar de sus dudas y preguntas, Job aprendió a confiar en la soberanía de Dios y a reconocer que su plan es más grande que nuestro entendimiento limitado. El versículo 15 dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría.
Asaf reconoce que verbalizar sus dudas o compartir sus pensamientos negativos podrían tener un impacto dañino en otros creyentes. Aunque él está luchando internamente, no quiere que su crisis de fe afecte a la comunidad de fe. Este es un momento de autocontrol y de reflexión donde decide no actuar impulsivamente. Es importante reconocer que nuestras palabras tienen poder. Cuando enfrentamos dudas debemos ser honestos con Dios, pero también cuidadosos de no causar tropiezos a otros. Compartir nuestras luchas con personas sabias y piadosas puede ayudarnos, pero debemos evitar difundir quejas o desesperación que puedan desanimar a quienes son más débiles en la fe. Moisés, en Números 20 del 10 al 12, permitió que las frustraciones lo llevaran a hablar y a actuar de manera incorrecta frente al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó como resultado? Él perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Este ejemplo nos recuerda la importancia de controlar nuestras palabras, especialmente en momentos de crisis. En el verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf admite que tratar de entender la prosperidad de los impíos y las dificultades de los justos fue una carga pesada para él. Sus intentos de encontrar una explicación lógica lo llevaron a un agotamiento mental y a un agotamiento emocional. Esto es un recordatorio de que nuestra mente humana tiene límites y que hay misterios en los caminos de Dios que no podemos comprender completamente. En lugar de depender únicamente de nuestro entendimiento, debemos aprender a confiar en Dios. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando enfrentamos situaciones que parecen incomprensibles, podemos descansar en la sabiduría y el amor de Dios, sabiendo que Él está en control. El apóstol Pablo en Romanos 11:33 exclama, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo reconoce que los caminos de Dios están más allá de nuestro entendimiento, pero eso no disminuye su bondad y su fidelidad. La crisis de fe de Asaf es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. No estamos solos en nuestras luchas. Las dudas y el dolor son parte de la experiencia humana, pero no debemos llevarnos a alejarnos de Dios. En lugar de tratar de comprender todo con nuestras propias fuerzas, debemos llevar nuestra pregunta y cargas a Dios, quien nos da paz, quien nos da claridad en la presencia de Él. Cuando enfrentes una crisis de fe, recuerda que Dios es más grande que tus dudas. En lugar de enfocarte en lo que no entiendes, enfócate en lo que sabes con certeza, que Dios es bueno, que su amor es eterno y que su plan es perfecto. Como Asaf, busca a Dios en medio de tu confusión y permite que Él transforme tus dudas en una fe más profunda, una fe más madura. El Salmo 73 nos recuerda que la crisis de fe no son el final del camino, sino una invitación a acercarnos más a Dios. Asaf enfrentó la tentación de la envidia, la confusión ante las injusticias y el peso de sus dudas, pero no permitió que éstas lo alejaran de su fe. En lugar de rendirse, buscó a Dios con sinceridad y en su presencia encontró las respuestas que su alma necesitaba. Hoy, mi hermano, cada uno de nosotros puede enfrentar momentos similares, ¿o no es así? Las dudas, las injusticias y también preguntas sin respuestas. Pero estas no son señales de debilidad, sino oportunidades para depender más profundamente de Dios. La clave está en no quedarnos atrapados en el lamento o en el razonamiento humano. En lugar de enfocarnos en lo que vemos o sentimos, debemos llevar nuestras cargas al lugar donde todo cobra sentido. ¿Cuál es ese lugar? La presencia de Dios. Recuerda que Dios no te abandona en tus luchas internas. Él entiende tus preguntas,
Él entiende tu dolor y Él entiende tus inseguridades. Somos humanos. En medio de la confusión, su presencia es un refugio seguro. No estás solo. La bondad de Dios permanece firme y su propósito en tu vida no va a cambiar. Incluso cuando todo a tu alrededor parezca ser injusto o parezca estar en una situación de incertidumbre, Dios, la bondad de Dios va a permanecer firme. Hoy yo te desafío a dejar de medir tu vida según los estándares del mundo. En lugar de dejarte consumir por la comparación o la envidia, haz un compromiso firme de buscar a Dios, incluso en los momentos más oscuros de tu vida. ¿Estás dispuesto a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entiendas sus caminos? ¿Puedes tú decidir como Asaf que estar cerca de Dios es mejor que cualquier prosperidad terrenal? Sal del refugio de tus dudas y entra en la presencia de Dios con humildad y con fe. Permite que Él transforme tu perspectiva y llene tu corazón con una esperanza que trasciende las circunstancias. Cuando tú hagas esto, no solo experimentarás consuelo y claridad, sino que también vivirás una vida marcada por la confianza en que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu porción, que Dios es tu mayor bien para siempre. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Dios, gracias por este tiempo y por comprender, Dios, cómo Asaf, Señor, también un humano como nosotros, tiene dudas, tiene luchas, Señor, y también tiende nuestro corazón a compararse con otros. Padre, permite que podamos interiorizar el hecho de que tú eres bueno y que tú tienes control de nuestras vidas. Y que sin importar, Dios, nuestras dudas, nuestras preguntas, Señor, siempre estén puestas en ti. Siempre vayamos ante ti, Señor, en los momentos de dificultad. No permita, Dios, que nada de esto nos aleje de ti, sino más bien todo lo contrario. Que cada una de estas circunstancias que pudiéramos estar pasando ahora o que vayamos a pasar en el futuro, Dios, nos encaminen a acercarnos más a ti. Y así como Asaf, Dios, podamos, Dios, glorificarte y adorarte con todo nuestro ser. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.